Buenas tardes, mi nombre es Alitzel Michelle Galindo Chavarín, soy estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy les voy a hablar sobre el COVID-19, mejor conocido como coronavirus. El propósito de este trabajo es no solo compartir información verdadera y que pueda ser útil para todas las personas, sino también dar a conocer las técnicas de promoción para la salud que son necesarias para esta enfermedad y su protección específica, y de esta forma ayudar a la sociedad a disminuir el riesgo de contagio y propagación del virus. La pandemia gracias al coronavirus ha sido uno de los eventos más devastadores, importantes e inesperados de los últimos tiempos. En diciembre de 2019 se presentaron una serie de casos de neumonía potencialmente mortal en la ciudad de Wuhan, en China. Tras varias investigaciones por parte del personal médico de ese país, se llegó a la conclusión de que se trataba de una nueva enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, familia de los coronavirus. Esta enfermedad fue denominada como COVID-19. Para enero del 2020, esta se había extendido a 19 países con 11.791 casos confirmados, incluyendo 213 muertes. El director general de la Organización Mundial de la Salud consideró que pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios. La epidemia del COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. Para el 11 de marzo de este mismo año, se declaró oficialmente el mundo en estado de pandemia, lo que significa que la epidemia se había extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que ahora está afectando a un gran número de personas. Una incógnita que se investigó durante mucho tiempo es el origen zoonótico del virus. Esta enfermedad tuvo como epicentro la ciudad de Wuhan, en China, aparentemente en un pequeño mercado local. El virus de la pandemia que asola al mundo actualmente tuvo su origen en murciélagos, que son conocidos reservorios de variedades de coronavirus. En cuanto a su transmisión de especie animal a humano, todo apunta a que tuvo que haber contacto directo con los animales afectados o con sus secreciones. En este caso se dice que pudo ser ingerido como alimento. Las vías de transmisión más comunes e importantes de este virus entre seres humanos son por medio del contacto directo con las gotas de saliva de una persona contagiada al momento de estornudar y toser, y los objetos infectados, los cuales pueden servir como fomites cuando se entra en contacto con ellos, y a través de las manos los llevamos a la mucosa de la nariz, la boca y los ojos. Se han hecho muchas investigaciones para llegar al resultado más específico y certero cuando se trata del periodo de incubación de este virus. Al principio se creía que podían pasar de 4 a 7 días para que el primer síntoma se presentara. Sin embargo, la investigación más acertada dice que el virus puede pasar hasta 14 días dentro del organismo sin presentar síntomas visibles, y después de este periodo de tiempo, el COVID podría ser detectado mediante exámenes de laboratorio, incluso si la persona es asintomática. La Organización Mundial de la Salud recomienda el aislamiento por 14 días luego de ser detectado el virus en el organismo. Los signos y síntomas de esta enfermedad pueden ser confundidos con muchas de las enfermedades respiratorias que conocemos, ya que al principio son muy comunes y pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, si no se tiene el cuidado adecuado, esos síntomas se pueden complicar tanto que aquello que comenzó como un resfriado puede terminar en la muerte. Es por eso que se recomienda que al primer síntoma se realice la prueba y se tomen las medidas necesarias para combatir la enfermedad. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia y los más comunes son fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta y dolor de cabeza. Otros síntomas menos comunes pero que igual se presentan son molestias y dolores musculares, diarrea, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o del gusto. Y los síntomas más graves son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. El inicio de esta enfermedad se manifiesta principalmente como fiebre, pero en ocasiones solo se presentan escalofríos y síntomas respiratorios dados por tos seca leve y disnea gradual, además de fatiga e incluso diarreas. Afortunadamente, el 80% de los casos por COVID
la enfermedad es leve, hasta el punto de confundirse con gripes o resfriados. Sin embargo, en un 15% de los pacientes se muestran síntomas graves que requieren hospitalización y un 5% desarrolla síntomas muy graves que deben de tratarse en unidades de cuidados intensivos. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona sin importar edad, raza o sexo. Sin embargo, existe una parte de la población que es más propensa a que se presenten complicaciones al tenerla. Esto debido a que por su edad o su condición, tanto física como inmunológica, no son las mejores y los vuelven más vulnerables. Por lo que se sabe ahora, los perfiles de mayor riesgo incluyen a personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, personas que presenten alguna enfermedad cardiovascular como la hipertensión, aquellos que estén enfermos de condiciones como la diabetes, cáncer o enfermedades inmunodepresoras como el VIH, los fumadores y todo aquel que presente un problema respiratorio crónico, ya que estas condiciones afectan al sistema inmunológico y lo debilitan. Sus defensas son bajas y es más fácil que presenten complicaciones, por lo tanto tienen mayor probabilidad de no recuperarse e incluso de morir. Algo que se tiene que tener muy claro es que la mayor arma contra el coronavirus es la prevención primaria. Al estar en medio de una pandemia en la cual todavía no existe un tratamiento concreto o una vacuna que nos proteja del virus, conocer las medidas de prevención y aplicarlas es lo más seguro que podemos hacer. La Organización Mundial de la Salud define 3 niveles de prevención, en donde cada uno tiene diferentes acciones, técnicas y objetivos, pero que al final de cuentas tienen el mismo propósito. En el primer nivel encontramos la prevención primaria. Evitar adquirir la enfermedad mediante la vacunación. Actualmente esta no se puede aplicar ya que todavía no existe una vacuna. La eliminación y control de riesgos ambientales y la educación sanitaria. En la prevención secundaria va encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. Ante el menor síntoma, por más leve que sea, tendremos que comunicarlo para que se nos hagan pruebas que nos indique si somos o no positivos, y en caso necesario, pasar a cuarentena para evitar contagios. La prevención terciaria comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de la enfermedad, para realizar su progresión, y con ello, la aparición o el agravamiento de las complicaciones. Cuando hablamos del coronavirus, existe también un cuarto nivel de prevención, que tiene que ver con las recaídas. Debemos tenerlo en cuenta porque en esta enfermedad se están dando casos de recaídas en algunos pacientes. Lo mencionado anteriormente son medidas que han dado organizaciones grandes como la OMS. Sin embargo, existen medidas básicas que todos debemos de conocer y aplicar en nuestra vida diaria, para así evitar el contagio y la propagación de este virus. Las medidas más comunes y conocidas comienzan con la sana distancia. Como su nombre lo indica, se debe de mantener una distancia considerable entre personas si es que se decide acudir a lugares donde existe riesgo de contagio. El virus puede estar presente en las personas y éstas no estar consciente de ello, y de esa forma contagiar a los demás. Es por ello que la distancia es importante. Otra de las medidas que se deben de tomar es el uso de cubrebocas. Al principio se creía que esta medida no era cierta y que en realidad el cubrebocas no nos protegía y solo nos incomodaba. Sin embargo, las autoridades sanitarias confirmaron que su uso es muy importante y que sí sirve para prevenir el contagio. El evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca cuando estamos en un lugar público y hemos tocado objetos también es otra medida importante. El virus no solamente vive en el organismo, este puede estar presente en objetos, vidrio, madera, cartón, metal, etc. Y si se tuvo contacto con un objeto contaminado, este puede servir como fómite e infectar a la persona. Lavarse las manos correctamente y el uso de gel antibacterial son otras medidas para prevenir el coronavirus. El lavarse las manos sirve no solamente para prevenir esta enfermedad, sino también muchas otras, y existen muchas campañas hablando sobre esto. Sin embargo, no se ha tomado con seriedad. Para prevenir el contagio del coronavirus, tener las manos limpias es uno de los factores claves. Además de todo lo mencionado, la medida más importante y la más segura es el aislamiento. Acudir a lugares públicos concurridos, como parques, cines, centros comerciales, restaurantes, incluso hacer fiestas con amigos o familiares es la principal fuente de contagio. Es por eso que es importante mantenerte alejado de esos lugares por muy difícil que pueda ser. Es parte de la nueva normalidad y no solamente te cuidas a ti, sino a todas las personas con las que convives diariamente. Limpiar, desinfectar y monitorear tu salud a diario es muy importante. Estar atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas del COVID
puede ser vital en momentos como los que estamos viviendo. Lo más importante es conocer los síntomas de COVID para no confundirlo con otra enfermedad respiratoria. Si se presentan alguno de ellos, es necesario quedarse en casa, porque en dado caso de que sí sea la enfermedad, presentando sus primeros síntomas, ya se es portador del virus. La OMS dice, aun cuando tenga síntomas leves, tales como tos, dolor de cabeza y febrícula, debe permanecer en aislamiento hasta que se recupere. Llame y solicite orientación a su dispensador o servicio telefónico de atención de salud. Pida que alguien le lleve lo que necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguien esté con usted, póngase una mascarilla médica para no infectar a otras personas. Aún no se cuenta con un tratamiento certero que pueda funcionar al 100% en todas las personas. Sin embargo, existen soluciones que pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas del coronavirus. Hasta el momento no se cuenta con vacunas o antibióticos diseñados específicamente para acabar con la enfermedad, pero ya se está investigando y existen múltiples prototipos de vacunas en etapas finales o incluso algunas recién comenzadas. También se están probando diversas combinaciones de fármacos, así como el empleo de plasma de pacientes que se han recuperado. Entre otros, se estudia la utilidad de los siguientes medicamentos que se están administrando a los pacientes de ensayos clínicos o por uso compasivo. Remdesivir es un medicamento antiviral que se desarrolló inicialmente para la enfermedad causada por el virus del ébola, pero que también ha demostrado actividad in vitro frente al SARS-CoV-2. Ritonavir-lopinavir es una combinación que habitualmente se utiliza frente al VIH. Lopinavir inhibe unas enzimas que intervienen en el ciclo de multiplicación del virus, mientras que ritonavir actúa como protector del lopinavir porque se degrada muy rápidamente. Hidroxicloroquina. El uso de hidroxicloroquina frente al nuevo coronavirus ha sido muy polémico. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte que este medicamento se ha mostrado eficaz frente a SARS-CoV y en estudios in vitro, pero todavía no hay evidencia científica sólida sobre su eficacia contra el COVID en humanos. Dexametasona. La dexametasona es un corticoide que se perfila con la opción para los pacientes más graves de COVID-19, ya que podría reducir la mortalidad. Si la enfermedad se presenta, pero no ataca de manera grave y la persona puede recuperarse en casa, es lo más recomendable. La mayoría de los pacientes infectados de COVID han tenido recuperaciones exitosas en sus propios hogares, aislados del resto de la familia o las personas con las que viven, con el tratamiento indicado por médicos y tomando las medidas necesarias. Sin embargo, si la persona presenta síntomas graves, lo más recomendable es asistir a clínicas y hospitales para ser ingresado y tratado ahí de manera adecuada. Nadie esperaba atravesar una pandemia en el año 2020 y nadie estaba listo para vivir de la manera en la que estamos viviendo ahora. Todo aquello que se quería conocer acerca de las enfermedades, del sistema inmunológico, de los medicamentos, vacunas y virus, aparentemente no lo era todo. Lo que conocíamos como normalidad cambió completamente y tuvimos que adaptarnos a vivir de una forma que es todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados. Lo más importante es poner en práctica todas aquellas acciones que se mencionan día con día en la televisión, en la radio, en internet, no ponernos en riesgo nosotros y las personas que nos rodean y ayudar a que esta enfermedad no se propague más de lo que ya está. La prevención primaria es la más importante, porque a partir de ella comienza el cambio.